tal? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la información en 24 horas en Noticias, nuestra primera edición de Costa Rica Noticias, donde le informamos del acontecer nacional e internacional ocurrido en las últimas 24 horas. Recuerde que puede seguirnos a través de nuestra señal en Facebook y Twitter como @SinarNoticias y en 101.5 Costa Rica Radio para que se mantenga informado con nosotros. Vamos a repasar de inmediato nuestros titulares. La Organización Mundial de la Salud anunció la suspensión temporal de los ensayos clínicos con hidroxicloroquina como medida de precaución. En Costa Rica, el Comité de Farmacoterapia de la Caja Costarricense de Seguro Social ya valora la situación y pronto tomará decisiones. Nutricionistas se encuentran enfrentados ante la negatividad de su colegio profesional de no permitirles hacer consulta virtual. Uno de los grupos alega que la situación del COVID-19 obliga a tomar medidas extraordinarias. La Sala Constitucional reafirmó la legalidad del salario escolar. El máximo ente determinó que no violenta ningún principio constitucional. La comisión que analiza si Casa Presidencial accedió o no a datos confidenciales de los costarricenses retomará la investigación el próximo mes de junio. El Ministerio de Salud registró al 26 de mayo 5 nuevos casos de COVID-19 para un total de 956 casos confirmados, de los cuales 783 son costarricenses y 173 extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 71 cantones, sumándose corredores a la lista. A la fecha hay 634 personas recuperadas. Por el momento hay 13 personas hospitalizadas, 2 de ellas se encuentran en cuidados intensivos, una de 55 y otra de 64 años de edad. Se han descartado 15.747 personas y se han procesado un total de 23.703 muestras. Les recordamos que a las 12:45 mediodía el Ministerio de Salud estará actualizando los datos de COVID-19 en territorio nacional. La Dirección General de Aduanas publicó la lista de depositarios aduaneros autorizados para atender el tránsito terrestre de mercancías centroamericanas para importación y exportación durante la vigencia de la Declaratoria de Emergencia Nacional por COVID-19. La Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda dio a conocer la lista de depositarios aduaneros autorizados para atender el tránsito terrestre de mercancías centroamericanas. Estos recibirán carga terrestre de manera temporal y para ello deben ajustarse a los términos establecidos en la Ley General de Aduanas y su reglamento. Además deben contar con áreas delimitadas para clasificar las mercancías, según sean para exportar o importar, con una constancia emitida por el Ministerio de Salud. La lista de los depositarios aduaneros autorizados está compuesto por Almacén Fiscal del Pacífico S.A., Grupo TLA S.A., el Depósito Internacional de Carga Ecatrans, Intercargo Transportes S.A., Transportes Internacionales Tikal S.A., Almacén Fiscal Frionet Limón S.A., Almacenes Fiscales y Depósito de Pavas S.A., Almacén Fiscal San Antonio S.A., Centro Logístico Tikal S.A., Depósito Aduanero Peñas Blancas, Depósito Aduanero Lagunilla S.A., Almacén Fiscal Sandal S.A., Almacén de Depósito Fiscal Cariari S.A. y Almacén Fiscal Bodega Terminales Unidas de Carga Internacional. Asimismo, la Dirección General de Aduanas autorizó a los auxiliares de la Función Pública Aduanera para que, de ser necesario, operen en un horario especial de lunes a viernes de 6 de la mañana a 10 de la noche y sábados y domingos de 8 de la mañana a 3 de la tarde. La Organización Mundial de la Salud anunció el lunes la suspensión temporal de los ensayos clínicos con hidroxicloroquina que realizaba en varios países como medida de precaución. En Costa Rica, el Comité de Farmacoterapia de la Caja Costarricense del Seguro Social ya valora la situación y pronto tomará decisiones. La Caja Costarricense del Seguro Social realizará una revisión de los pacientes con COVID-19 a los que les ha dado como tratamiento la hidroxicloroquina y la cloroquina en el país. Esto después de que la Organización Mundial de la Salud suspendiera de manera temporal ensayos médicos que realizaba en diversas partes del mundo sobre estos fármacos. La decisión del máximo órgano mundial de la salud se tomó debido a que recibió reportes de que aumentaba la mortalidad en los pacientes con el nuevo coronavirus.
Hay 96,000 pacientes en ese estudio, o sea, es muy grande. Hay muchas situaciones, no es un estudio clínico, son muchas situaciones clínicas, algunos mezclados con otros medicamentos, otros no, pero tienen algo en común, todos son pacientes hospitalizados. Y un paciente hospitalizado puede estar sufriendo secuelas que ya no son consecuencia directa del virus, sino ya el virus desencadenó una serie de secuelas. Por ejemplo, los microcoágulos de sangre que pueden crear una trombosis y problemas cardíacos. No obstante, para el presidente ejecutivo de la Caja, el contexto de Costa Rica es distinto al de otros lugares del mundo donde se están realizando los estudios sobre su efectividad. En Costa Rica se ha estado dando la opción del uso de la hidroxicloroquina apenas se diagnostica un paciente. O sea, en el momento que salga positivo, ese paciente es ambulatorio, está en su casa, puede ser hasta asintomático y comienza a tomar la hidroxicloroquina previo un filtro primero de que no tenga ninguna de las contraindicaciones que se conocen, porque este es un medicamento desde hace 65 años que se utiliza en el mundo, contra el uso de ese medicamento. Entonces, en esa fase, donde el efecto es más antiviral, puede que tenga efecto. Ante esta situación se convocó a una reunión y el jerarca espera que este encuentro del Comité de Farmacoterapia de la Caja Costarricense del Seguro Social se realice en un corto plazo, dada la urgencia del tema y el anuncio de la OMC. Nutricionistas se encuentran enfrentados ante la negatividad de su colegio profesional de no permitirles hacer consulta virtual. Uno de los grupos alega que la situación del COVID-19 obliga a tomar medidas extraordinarias. Desde hace varias semanas, diferentes profesionales vienen solicitando como miembros activos del Colegio de Profesionales de Nutrición de Costa Rica que se tomen acciones en función de adaptar, modificar o eliminar el artículo 115 del Código de Ética de ese colegio, el cual les prohíbe dar consulta virtual. Lo único que se puede hacer es que usted puede decir que es asesoría nutricional. Y yo, pero bueno, entonces con solo que diga eso ya cambia. Y me dice, sí, con solo que diga eso. Ok. A los 2 días manda el colegio una guía para el manejo de pacientes vía online, en donde expresamente, y vienen una serie de contradicciones, nosotros los nutricionistas estamos llamados a atender a la ciudadanía y en este momento somos una pieza fundamental para poder brindarle salud a la gente y que de esta manera entonces podamos ser un soporte importante y estamos llamados a acatar todas las medidas del Ministerio de Salud en los que nos encontramos. Pero no pueden dar consulta online. Entonces fue como un balde de agua fría. Ellos alegan que esta medida los ha obligado a realizar despidos, pues el colegio solo les permite hacer asesoría nutricional de manera remota, sin que esto incluya la prescripción de dietas. El acto de nutricionista implica mediciones y nosotros cuando elaboramos esa guía, años atrás, en las mediciones se le dice al paciente, vea, agarre la cinta, se mide en este punto acá, se mide en este punto acá, anota, use una báscula que esté calibrada y listo. Con eso ya nosotros tenemos para poder trabajar. Y lo otro que nos prohíben es poder enviar dietas. O sea, dietas se refiere a una prescripción. Melissa, por ejemplo, tiene diabetes tipo 2 y ella necesita una prescripción específica de carbohidratos, proteínas y grasas. Eso no lo podemos hacer. Simplemente no lo podemos hacer. Entonces ellos empiezan a decir, ustedes pueden hacer educación nutricional. ¿Y qué es educación nutricional? Es hablar lo que quieran, pero no pueden hacer absolutamente nada que implique tratamiento. Ante la consulta de Costa Rica Noticias en el Colegio de Profesionales de Nutrición enviaron la siguiente respuesta. Es importante aclarar que el colegio no está prohibiendo usar vías virtuales para que los profesionales en nutrición puedan comunicarse con sus pacientes. Lo que establece el Código de Ética es que la consulta virtual no se puede realizar, pues técnicamente se requieren de acciones presenciales para poder brindar recomendaciones y planes de alimentación de manera adecuada. Estos nutricionistas señalan que varios colegios profesionales de la salud del país ya han adoptado la opción de telemedicina y que incluso la Caja Costarricense del Seguro Social lo realiza con sus pacientes. Por esta razón piden que el próximo martes en junta directiva del colegio se tomen medidas para poder autorizar este método de forma temporal debido a la crisis del COVID-19. Insisten en que en muchos otros países es muy común el uso de plataformas virtuales para la atención de pacientes en materia nutricional.
La Sala Constitucional reafirmó la legalidad del salario escolar. El máximo ente determinó que no violenta ningún principio constitucional o derecho fundamental. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó una acción del exdiputado Otto Guevara Gut contra el salario escolar pagado en el sector público. El máximo ente determinó que no violenta ningún principio constitucional o derecho fundamental. La Sala estableció que el salario escolar tiene su origen en el acuerdo de la Comisión Nacional de Salarios para la fijación de los salarios mínimos para el segundo semestre del año 1994. Guevara acusaba que la entrega de este dinero violenta una serie de normas y principios constitucionales como el de igualdad, proporcionalidad y legalidad, al haber sido creados por órganos y mediante procedimientos que a su criterio resultan ilegítimos. Este caso fue muy particular, pues los magistrados propietarios de la Sala Constitucional se inhibieron de conocer esta acción, dado que como funcionarios públicos reciben el salario escolar. Por el mismo motivo, también se inhibieron 4 de los 10 magistrados suplentes que actualmente están nombrados en la Sala. Al final, la labor fue del magistrado Fernando Castillo Víquez, presidente de la Sala Constitucional, para conocer el asunto y, en vista de ser el único magistrado titular, presidir el tribunal. Para los sindicatos, en este caso, la razón y la justicia triunfaron a favor de la clase trabajadora. Es un derecho de la clase trabajadora asalariada del sector público este fallo contundente que es unánime del Tribunal Constitucional de la República tiene que dar por zanjada de manera definitiva esta discusión. Aquí debe acabarse porque siempre estuvimos claros que se trataba de un reajuste salarial diferido en el tiempo durante muchos semestres a lo largo de varios años. Estamos de verdad muy contentos en ANEP de que este fallo haya salido como tenía que ser. Este fallo pondría fin a una serie de discusiones que se han venido dando en los últimos meses con respecto a la legalidad del conocido salario escolar. Luego de la entrada en vigencia del matrimonio igualitario, la diputada del Partido Unidad Social Cristiana, María Evita Monge, considera que el siguiente paso debe ser el proyecto de ley para declarar a Costa Rica un Estado laico. Luego de la entrada en vigencia del matrimonio igualitario, la diputada del Partido Unidad Social Cristiana, María Evita Monge, considera que el siguiente paso que debe darse es el proyecto de ley para declarar a Costa Rica un Estado laico. Se trata del proyecto de ley 21.380 que se presentó a la corriente legislativa en mayo del 2019. Esta iniciativa propone modificar los artículos constitucionales que establecen a la fe católica como la religión oficial del país. El expediente 21.380 es el proyecto sobre Estado laico en Costa Rica. Nos pone en igualdad de condiciones a todos los costarricenses. Todos somos iguales ante la ley, dice la Constitución Política, y creo que eso es una deuda que tenemos con muchísimos costarricenses acá y que desde la Asamblea Legislativa seguiremos dando esa lucha. El proyecto ya es conocido por los diputados, quienes tienen opiniones divididas respecto al tema. Creo que la situación en el país siempre ha funcionado bien como está ahora. Como le digo, el proyecto anterior que yo conocí no era un Estado laico, sino era un Estado ateo, que es otra cosa, ¿verdad? Creo que debe haber un respeto por las creencias y confesiones de cada uno. Este proyecto contó con el apoyo de 20 legisladores del PAC, el PLN, el PUS y del PINC cuando se presentó en mayo del 2019. La comisión que analiza si Casa Presidencial accedió o no a datos confidenciales de los costarricenses retomará la investigación el próximo mes de junio. Los diputados acordaron ampliar por 6 meses el plazo para que la comisión que investiga el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAD, pueda concluir su labor. Esta comisión se suspendió por las medidas sanitarias tras la pandemia generada por el COVID-19 y quedaron pendientes diversas comparecencias. Hay audiencias pendientes del Ministerio de Planificación por concluir, muy pocas, y creería yo que en la estrategia lo que sigue para continuar con la contundencia de qué sucedió con el decreto es finalizar las audiencias de Mideplan para darle seguimiento a otros actores. Muy probablemente combinemos una que otra entre las personas que trabajaban o funcionaban en esta unidad de análisis de datos, unidad presidencial. La prórroga de esta investigación contó con el apoyo de 47 legisladores, incluyendo de la fracción oficialista.
Estamos a favor de la extensión del plazo, era una investigación que apenas estaba iniciando y como lo hemos dicho siempre, queremos que se aclaren todas las dimensiones de este caso, que se discuta con seriedad técnicamente sobre lo que implica la ciencia de datos en la toma de decisiones de política pública y queremos que ese sea el tema central de esta discusión y por eso estamos de acuerdo en que esta investigación continúe. El pasado 28 de febrero, la Fiscalía General allanó la Casa Presidencial como parte de una investigación por la creación de la Unidad de Análisis de Datos. Los diputados rechazaron dispensar de todo trámite el proyecto de ley que propone arreglos para pago para quienes alquilan vivienda o locales comerciales y vieron afectados sus ingresos por la pandemia. Ahora esta iniciativa deberá someterse a un proceso más extenso que pasará por una comisión antes de llegar al plenario legislativo. Luego de 2 votaciones, el plenario rechazó la moción que buscaba dispensar de todo trámite al proyecto de ley que plantea una moratoria de 3 meses en el pago de alquileres tanto de viviendas como de locales comerciales. Así las cosas, el proyecto deberá pasar a una comisión legislativa y ser sometido a consultas antes de llegar a la votación en el plenario. Lamento que la Asamblea Legislativa no esté comprendiendo esa urgencia que tienen las y los costarricenses sobre el pago de sus viviendas en medio de una pandemia y de una situación como esta. ¿Cuánto puede retrasar ese proceso? Empezando porque ni siquiera se ha designado comisión, luego la designación a la comisión podrá llevar sus trámites internos de publicación, designación de subcomisión, es decir, digamos que poniéndole demasiado ímpetu en el trámite podrían ser unos 6 meses y respecto a lo largo pues podrían ser años, entonces claramente hay una forma de no darle relevancia a este tema. De los 26 votos en contra de acelerar este proceso, 13 fueron de la bancada de Liberación Nacional, quienes insisten en que se debe revisar el texto, pues mantienen dudas. Nosotros consideramos que el proyecto es importante, pero que debe también trabajarse un poquito más. Y eso requiere que vaya a una comisión y que en la comisión pues también las y los compañeros aporten para construirlo en mejores condiciones. Aquí no se trata, por lo menos desde mi punto de vista, de dilatar esta discusión. Lo que estaba hoy en la palestra era determinar si se dispensaba de trámite el proyecto o no. Al final se decidió por una mayoría que no, pero eso no, digamos, es un obstáculo para avanzar. Me parece que es uno de los temas que hay que abordar a muy corto plazo. El proyecto de ley plantea que si el inquilino perdió el 100% de sus ingresos por la pandemia, el propietario deberá acordar una moratoria total o parcial del pago del alquiler. En los casos que la reducción de los ingresos familiares es de un 50% o más, el pago será por la mitad en un periodo de 3 meses, mientras que si la reducción es entre el 20 y el 50%, el contrato sería según el grado de afectación. Estos acuerdos se harían únicamente para los inquilinos que demuestren que sus ingresos fueron afectados por la pandemia. Unos 68 técnicos de la empresa privada y del Instituto Costarricense de Turismo prepararon en tan solo 10 días los 14 protocolos de turismo que implementará el sector para recibir a los turistas nacionales y foráneos en los próximos tiempos. Con el fin de reabrir los sitios turísticos del país afectados por la pandemia COVID-19, el Instituto Costarricense de Turismo, ICT, junto con la empresa privada, prepararon 14 protocolos sanitarios, indicó la ministra de Turismo, María Amalia Revelo. Prácticamente en 10 días tenemos 12 protocolos. Estos protocolos para turismo se han trabajado de forma conjunta, fines de semana hasta las 5 de la mañana, con el sector privado. Y nos sentimos muy complacidos de que ya tengamos estos protocolos, que por supuesto estamos seguros que será cuando el ministro de Salud indique que podamos abrir. El director de gestión turística del Instituto Costarricense de Turismo, Gustavo Alvarado, enfatizó que los protocolos elaborados son fáciles de implementar. Alvarado detalló que fueron pensados en generar el menor costo económico a las empresas que ya atraviesan problemas económicos. El día de hoy podemos decir que tenemos casi el 100% de los protocolos debidamente aprobados y publicados como tal. Es un logro y es un éxito producto nuevamente de la labor concreta entre el sector público y el sector privado.
Entre los protocolos que prepararon se encuentra el de las empresas gastronómicas, actividades recreativas, agencias de viajes, tour operadoras, rentacars, congresos y convenciones, también el transporte aéreo y acuático, el transporte turismo y el turismo de bienestar. El protocolo de las empresas de hospedaje fue el primero en iniciar. Este martes 26 de mayo regresó el ciclo de capacitaciones con el sector de actividades temáticas y turismo de aventura. A esta hora hacemos una pausa comercial. Siga con nosotros en 24 horas en Noticias. Ya volvemos. Juntos lo lograremos. Por eso te ofrecemos Needy, la herramienta gratuita que te permite crear tu propia tienda virtual. Abrí la tuya y vende tus productos en línea. Banco Nacional. Juntos somos progreso. Si usted es parte de un medio regional o simplemente quiere compartir información de su comunidad, escríbanos a costarricanoticiasregional@gmail.com y sea parte del único noticiero colaborativo creado por los medios regionales y alternativos de Costa Rica. Esta es una invitación para que nos acompañes esta semana en Código 13, el programa de tecnología de CINAR Costa Rica Medios. En una entrevista de fondo vamos a estar hablando sobre los beneficios de la realidad aumentada y también conocemos acerca de recomendaciones importantes para los niños y las niñas de la casa en el uso del Internet. Te esperamos. Continuamos con más información en 24 horas en Noticias. Gracias por informarse en nuestra primera edición de Costa Rica Noticias. La Comisión para Promover la Competencia, Coprocom, dio luz verde a una empresa nacional para que importe azúcar. Esta posibilidad surge luego de resolver un diferendo entre la compañía La Maquila Lama y Laica. Los consumidores podrían beneficiarse de esta disposición con mejores precios, calidad y servicio. Tras una denuncia presentada por la empresa costarricense Maquila Lama en contra de la Liga Agrícola Industrial de la Caña Laica por prácticas monopolísticas, la Comisión para Promover la Competencia Coprocom le ordenó a Laica suprimir las prácticas anticompetitivas para comercializar azúcar en el territorio nacional. Precisamente sobre este tema, el gerente general de Maquila Lama, Juan Carlos Sandoval, señaló que con este fallo los consumidores pueden decidir el tipo de azúcar que quieren consumir y además tendrán mejores precios. Le está diciendo a Laica que tiene que permitir la competencia, que puede haber azúcar importado, azúcar nacional. El consumidor es el que va a tomar la decisión, no va a poder coartar ni condicionar la compra de azúcar nacional o tratar de menoscabar los beneficios del consumidor. Esto viene a emparejar la cancha, poniendo en igualdad de condiciones el azúcar importado con el nacional, y esto transmite en mayor elección del consumidor. Hay competencia. El consumidor va a recibir mejores beneficios en calidad, precio, servicio. Según Coprocom, las repercusiones fueron para el consumidor final, que vio disminuidas las posibilidades de encontrar opciones que se ajustan al presupuesto y calidad. En agosto del 2016, la Maquila Lama denunció a Laica por presionar a comercios mayoristas del país para que retiraran de sus góndolas el azúcar Mr. Máximo, el cual es distribuido por esta compañía. La importación de azúcar en Costa Rica tiene que pagar un arancel del 45%, más un impuesto de 1% y adicionalmente fue fijada una medida antidumping de 3,67% en el 2017. Esto hace que Costa Rica sea el segundo país en Centroamérica con la carga impositiva a la importación de azúcar más alta de la región. Actualmente el país importa 11.000 toneladas de azúcar, es decir, un 5,6% del consumo nacional. En Costa Rica Noticias intentamos tener una versión de Laica durante toda la mañana. Sin embargo, se nos indicó que hasta mediodía aproximadamente emitirían un comunicado de prensa.
Este miércoles le presentamos una nueva sección del Mercadito Virtual para que usted conozca cuáles son los productos que ofrecen los pequeños emprendedores del país y los apoye en medio de la crisis. El INA presenta la sección Mercadito Virtual. Hola, mi nombre es María Pía Gutiérrez, nutricionista de Pía Nutrición. Soy nutricionista y ofrezco los servicios de consulta privada. Me ubico en el Hospital Cima, en la Torre 2, en el segundo piso. Y tengo una maestría en nutrición deportiva. Mi énfasis son deportistas de alto rendimiento, deportistas amateur, enfermedades gastrointestinales como son el síndrome de intestino irritable y lo que es el manejo de hacer las paces con la comida, que es todo lo que es el mindful eating o alimentación consciente e intuitiva. El INA te presentó la sección Mercadito Virtual. Este miércoles en nuestra sección Animales en Libertad le mostramos al cangrejo ermitaño. Es muy activo por la noche, la cual aprovecha para desplazarse y buscar carroña para alimentarse. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Le presentamos al cangrejo ermitaño. Su nombre se debe a que utiliza la concha de algún molusco para habitarla sin ninguna compañía. Existen más de 1.100 especies de cangrejos ermitaños marinos y terrestres, aunque la mayoría son acuáticos. A pesar de ser un crustáceo, tiene un abdomen blando, lo que lo hace muy vulnerable ante los depredadores y por eso busca refugio y defensa en las conchas vacías de los moluscos. Siempre que ingresa a una concha, se cerciora de poder retraerse en él y sostenerla con la parte superior de su cuerpo al caminar. A medida que el cangrejo aumenta su tamaño, abandona la concha y busca otra más grande. Algunas especies de cangrejo ermitaño pueden utilizar corales, madera o piedras en vez de concha. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. Vamos al plano de las noticias internacionales. Las medidas del gobierno para enfrentar la pandemia motivó protestas en Ecuador, donde ya se han perdido más de 150.000 empleos. Un desafío a las restricciones por el nuevo coronavirus en Ecuador. Sindicatos y otros grupos marcharon el lunes en varias ciudades del país en protesta por las últimas medidas del gobierno para enfrentar la pandemia. El movimiento obrero, el movimiento estudiantil, el movimiento de mujeres nos tomemos las calles en rechazo de este paquetazo económico que hoy pretende el gobierno implementar. Ahora se ha aprovechado por esta crisis donde los hombres y las mujeres no podemos salir. Sin embargo, le estamos demostrando nuevamente al gobierno de Lenín Moreno que nuestros derechos vamos a defender y estamos aquí en las calles. Para enfrentar la crisis económica y ahorrar unos 4.000 millones de dólares, el presidente Lenín Moreno ordenó cerrar embajadas, reducir el personal diplomático y eliminar empresas estatales. Redujo el 25% de la jornada laboral de los servidores públicos y con ello descontó el 16% de los ingresos. El temor al contagio, no señor, no tenemos por qué. Al contrario, tenemos el temor del hambre que va a vivir nuestros compañeros, cientos de familias que se quedan en desempleo. Además, el Congreso ecuatoriano aprobó una ley que prevé la reducción de hasta 50% de las horas de trabajo y recortes de hasta 45% del salario. Desde que el 29 de febrero se detectó el primer caso de COVID-19 en Ecuador, el Estado ha perdido unos 8.000 millones de dólares a causa de la paralización de actividades.
Moreno, en su informe del tercer año de gobierno el domingo, señaló que desde que se activó la emergencia sanitaria por la pandemia se han perdido 150,000 empleos. Bajo supervisión policial y sin registrarse incidentes, unas 2,000 personas marcharon en Quito. Los manifestantes usaban mascarillas y respetaron el distanciamiento recomendado. El virus ha provocado más de 37,300 contagios, incluidos 3,200 muertos. Las autoridades también reportan unos 2,020 fallecidos, probablemente por la COVID-19. En plena crisis por el coronavirus en Venezuela, falta de todo. No hay agua, gas, gasolina y hasta la televisión. Los venezolanos deben armarse de paciencia enfrentados a una escasez que se agrava con la pandemia de COVID-19. Qué rubo, no hay agua, no hay gas, no hay gasolina. El directivo lo quitaron. Bueno, estamos bien jodidos, pan. El decreto de confinamiento a mediados de marzo coincidió con el comienzo de una gran escasez de gasolina en el país petrolero. Para conseguir abastecerse es necesario que decenas de vehículos hagan fila, a veces desde medianoche, en espera de una hipotética llegada de combustible en las estaciones de servicio. En Caracas, un litro se vende hasta en $3 en el mercado negro, un precio astronómico comparado con el de la estación de servicio, donde resulta casi gratis por el monopolio estatal. Bueno, últimamente, los primeros días sí se me hacía un poquito incómodo, pero ya últimamente todos estos días he estado tratando con el coronel, mostrándole mi caso y eso, y he podido echar 2 veces al día, a la semana, pues disculpa. Y como te dije, he tenido el chance porque me han dado ese chance a mí, porque son muchas personas que quedan afuera y es imposible echar gasolina. El presidente Nicolás Maduro responsabiliza de la debacle a las sanciones de Estados Unidos que buscan impulsar su salida del gobierno. Analistas y opositores afirman que es por corrupción y la falta de inversión. Un poco más lejos, en la zona de clase media de Bellomonte, esta fila se repite, pero es para adquirir agua potable. El día a día, mijo, pagando para que me carguen el agua. Pago a veces $10 por 5 pipotes de agua. Cada 8 días hay que pagar para que carguen el agua. Y ahorita, bueno, que están ahorita estas cisternas que están trayendo, y mira, ya ves la cola, la gente como está. Hay unos que tenemos para pagar, a otros que no tenemos, y ya bueno, así estamos, la situación está así. Y a todo eso hay que sumarle la crisis política. En el último episodio de la lucha entre Washington y Maduro, el grupo de televisión satelital DirecTV, propiedad de la compañía estadounidense AT&T, dejó de prestar servicio a Venezuela la semana pasada debido a las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump. Cuando voy a ver mi programa, está cortado el DirecTV. ¿Culpa de quién? Sabrá Dios, porque nadie tiene la culpa. Nadie tiene la culpa de la gasolina, nadie tiene la culpa del gas, nadie tiene la culpa de nada. No somos nosotros, aquí lo que estamos sufriendo es el pueblo, más los niños. Venezuela ciertamente vivió días mejores, en gran parte gracias al petróleo, pero la caída de los precios del crudo y las sanciones estadounidenses se han hecho sentir. Su Producto Interno Bruto se contrajo más de la mitad en 6 años y la hiperinflación llegó a 9,585% en 2019. Una villa de 3,000 habitantes fue aislada totalmente en Argentina luego de convertirse en foco de contagio del COVID-19. Bloqueo de un barrio popular en la periferia de Buenos Aires por el nuevo coronavirus. Las autoridades cercaron el lunes las calles de Villa Azul, un asentamiento informal ubicado a las afueras de la capital argentina, que se ha convertido en foco de contagio de COVID-19. En la localidad de 3,000 habitantes, que estará cerrada los próximos 15 días, se confirmaron 84 contagios, mientras otros 100 están en estudio. Me da que no podemos salir, no somos dueños de salir a comprar, no podemos ir a buscar el pan, nada, ¿viste? Por lo que me dijeron que no podemos salir. No sé, me da una sensación que estamos presos acá adentro ahora, ¿viste? Varios vecinos señalan una cancha de fútbol donde se organizan campeonatos como el lugar donde se inició el brote de coronavirus en Villa Azul. Y la canchita fue uno de los problemas, pensamos todos, ¿no? Porque se jugaba mucho la pelota acá. Parecía que había una fiesta, ¿viste? Todo el día. Empezaban de la mañana hasta la madrugada. Villa Azul es uno de los 1.800 asentamientos con casi ningún servicio público que albergan más de 3 millones de personas en la periferia de Buenos Aires. En estos barrios es prácticamente imposible respetar el distanciamiento social por el hacinamiento.
A la amenaza de COVID-19 se suma la pobreza. Las autoridades aseguran que entregarán alimentos, medicamentos y elementos de limpieza, desinfección e higiene personal a todos los vecinos, pero muchos no lo saben o desconfían. Vengo a preguntar a ver si van a hacer comida en los comedores y me dijeron que no se pueden hacer. No tenemos con qué alimentar a nuestros hijos. Nosotros no tenemos. La capital y la provincia de Buenos Aires concentran el 80% de los más de 12.000 contagiados en el país, de los cuales más de 460 fallecieron. Así recomienza su vida María Rosario Fernández después de vencer al coronavirus en una unidad de cuidados intensivos. Al Hospital Gregorio Marañón en Madrid siguen llegando los enfermos. Mientras Laura García Montes atiende a María Rosario Fernández, una sobreviviente de COVID-19 que ingresó a la clínica el 6 de marzo, antes de que las infecciones se dispararan en España. Como muchos pacientes, estuvo profundamente sedada e intubada hasta que pudo respirar por sí misma. Pensaba morir. Había ratos que me ahogaba tanto que no reaccionaba. Hay que les ataca menos y enseguida se cura. A lo mejor está en un mes. Yo llevo 2 meses y lo que me quede. Porque todavía no me han curado esto. Salió de la unidad de cuidados intensivos, pero para alcanzar la recuperación completa requiere una gran rehabilitación. Las largas estancias en la unidad de cuidados intensivos dejan a los pacientes con secuelas como desgaste muscular, debilidad respiratoria y problemas cognitivos como dificultades para hablar, pérdida de memoria o ansiedad. Rosario ha progresado mucho, ya puede sentarse y empezar a comer. Son personas que al haber estado mucho tiempo inmovilizadas y ventiladas, muchos han tenido traqueotomía, entonces eso les genera también complicaciones, muchas secreciones, el pulmón ha perdido un poquito esa función que tenía antes, entonces digamos que ahora les reenseñamos a respirar un poquito mejor. Con la rehabilitación se busca que los pacientes tengan la menor cantidad posible de secuelas. Nuestro objetivo es que luego vuelvan a su vida como era antes, aunque va a costar un poquito, es con trabajo. Queremos ponerles de pie, que aguanten sentados sin que se mareen o sin que se caigan. Es que ahora no me tengo de pie. Tendré que hacer mucha rehabilitación para poderme valer. Y luego ya atender a mi hijo, que está soltero y aunque tiene 50 años, pero también necesita que le eche una mano. Y llevar la vida normal, llevar una vida normal. Rosario puede utilizar nuevamente sus manos y está aprendiendo a usar cubiertos. Como ella la movilidad de las manos ya la ha recuperado, con ella trabajamos el manejo de los cubiertos, pues los botones, como se veía que estaba haciendo para que pueda volver a vestirse, trabajamos con cuerdas para que pueda volver a abrocharse, todo lo que sea ya más funcional, más que de la movilidad propia que ella ya la ha conseguido. Los médicos afirman que muchos pacientes están perdiendo la autonomía y capacidad de volver a manejar las manos como lo hacían antes. No saben si se debe a la debilidad muscular o a problemas neurológicos que están viendo en pacientes que han pasado la COVID-19. Hacemos una nueva pausa comercial y ya regresamos con más información en Costa Rica Noticias, 24 horas en Noticias. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter como @SinarNoticias. Ya volvemos. Este mes de mayo vuelven los sorteos de Lotería Popular y Nacional a 13 Costa Rica Televisión. Véanos el viernes 8, viernes 15, martes 19, lunes 25 en horario especial y viernes 29 de mayo el gran chance. Todos a partir de las 7:30 de la noche. No se pierdan nuestros sorteos desde la Junta de Protección Social. Hola a todos. ¿Pueden hacer esto? Toquen su cabeza y soben su pancita. Inténtenlo. Toquen arriba y soben su pancita en un círculo así. Si estás feliz, tú puedes aplaudir. Si estás feliz, tú puedes aplaudir. Yo no poder tener galleta de compañera. ¿Por qué no? Estas es razón. ¡Galleta! ¡Ah! Sésamo, los sábados de maratón a las 9 de la mañana. Aquí en 13.
Costa Rica Televisión. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la información en 24 horas en Noticias, nuestra primera edición de Costa Rica Noticias, donde le informamos del acontecer nacional e internacional ocurrido en las últimas 24 horas. Recuerde que puede seguirnos a través de nuestra señal en Facebook y Twitter como @SinarNoticias y en 101.5 Costa Rica Radio para que se mantenga informado con nosotros. Vamos a repasar de inmediato nuestros titulares. La Organización Mundial de la Salud anunció la suspensión temporal de los ensayos clínicos con hidroxicloroquina como medida de precaución. En Costa Rica, el Comité de Farmacoterapia de la Caja Costarricense de Seguro Social ya valora la situación y pronto tomará decisiones. Nutricionistas se encuentran enfrentados ante la negatividad de su colegio profesional de no permitirles hacer consulta virtual. Uno de los grupos alega que la situación del COVID-19 obliga a tomar medidas extraordinarias. La Sala Constitucional reafirmó la legalidad del salario escolar. El máximo ente determinó que no violenta ningún principio constitucional. La comisión que analiza si Casa Presidencial accedió o no a datos confidenciales de los costarricenses retomará la investigación el próximo mes de junio. El Ministerio de Salud registró al 26 de mayo 5 nuevos casos de COVID-19 para un total de 956 casos confirmados, de los cuales 783 son costarricenses y 173 extranjeros. Se contabilizan casos positivos en 71 cantones, sumándose corredores a la lista. A la fecha hay 634 personas recuperadas. Por el momento hay 13 personas hospitalizadas, 2 de ellas se encuentran en cuidados intensivos, una de 55 y otra de 64 años de edad. Se han descartado 15.747 personas y se han procesado un total de 23.703 muestras. Les recordamos que a las 12:45 mediodía el Ministerio de Salud estará actualizando los datos de COVID-19 en territorio nacional. La Dirección General de Aduanas publicó la lista de depositarios aduaneros autorizados para atender el tránsito terrestre de mercancías centroamericanas para importación y exportación durante la vigencia de la Declaratoria de Emergencia Nacional por COVID-19. La Dirección General de Aduanas del Ministerio de Hacienda dio a conocer la lista de depositarios aduaneros autorizados para atender el tránsito terrestre de mercancías centroamericanas. Estos recibirán carga terrestre de manera temporal y para ello deben ajustarse a los términos establecidos en la Ley General de Aduanas y su reglamento. Además deben contar con áreas delimitadas para clasificar las mercancías, según sean para exportar o importar con una constancia emitida por el Ministerio de Salud. La lista de los depositarios aduaneros autorizados está compuesto por Almacén Fiscal del Pacífico S.A., Grupo TLA S.A., el Depósito Internacional de Carga Ecatrans, Intercargo Transportes S.A., Transportes Internacionales Tikal S.A., Almacén Fiscal Frionet Limón S.A., Almacenes Fiscales y Depósito de Pavas S.A., Almacén Fiscal San Antonio S.A., Centro Logístico Tikal S.A., Depósito Aduanero Peñas Blancas, Depósito Aduanero Lagunilla S.A., Almacén Fiscal Sandal S.A., Almacén de Depósito Fiscal Cariari S.A. y Almacén Fiscal Bodega Terminales Unidas de Carga Internacional. Asimismo, la Dirección General de Aduanas autorizó a los auxiliares de la Función Pública Aduanera para que, de ser necesario, operen en un horario especial de lunes a viernes de 6 de la mañana a 10 de la noche y sábados y domingos de 8 de la mañana a 3 de la tarde. La Organización Mundial de la Salud anunció el lunes la suspensión temporal de los ensayos clínicos con hidroxicloroquina que realizaba en varios países como medida de precaución. En Costa Rica, el Comité de Farmacoterapia de la Caja Costarricense del Seguro Social ya valora la situación y pronto tomará decisiones.
La Caja Costarricense del Seguro Social realizará una revisión de los pacientes con COVID-19 a los que les ha dado como tratamiento la hidroxicloroquina y la cloroquina en el país. Esto después de que la Organización Mundial de la Salud suspendiera de manera temporal ensayos médicos que realizaba en diversas partes del mundo sobre estos fármacos. La decisión del máximo órgano mundial de la salud se tomó debido a que recibió reportes de que aumentaba la mortalidad en los pacientes con el nuevo coronavirus. Hay 96,000 pacientes en ese estudio, o sea, es muy grande. Hay muchas situaciones, no es un estudio clínico, son muchas situaciones clínicas, algunos mezclados con otros medicamentos, otros no, pero tienen algo en común, todos son pacientes hospitalizados. Y un paciente hospitalizado puede estar sufriendo secuelas que ya no son consecuencia directa del virus, sino ya el virus desencadenó una serie de secuelas. Por ejemplo, los microcoágulos de sangre que pueden crear una trombosis y problemas cardíacos. No obstante, para el presidente ejecutivo de la Caja, el contexto de Costa Rica es distinto al de otros lugares del mundo, donde se está realizando los estudios sobre su efectividad. En Costa Rica se ha estado dando la opción del uso de la hidroxicloroquina apenas se diagnostica un paciente. O sea, en el momento que salga positivo, ese paciente es ambulatorio, está en su casa, puede ser hasta asintomático y comienza a tomar la hidroxicloroquina previo un filtro primero de que no tenga ninguna de las contraindicaciones que se conocen, porque este es un medicamento desde hace 65 años que se utiliza en el mundo, contra el uso de ese medicamento. Entonces, en esa fase, donde el efecto es más antiviral, puede que tenga efecto. Ante esta situación se convocó a una reunión y el jerarca espera que este encuentro del Comité de Farmacoterapia de la Caja Costarricense del Seguro Social se realice en un corto plazo, dada la urgencia del tema y el anuncio de la OMC. Nutricionistas se encuentran enfrentados ante la negatividad de su colegio profesional de no permitirles hacer consulta virtual. Uno de los grupos alega que la situación del COVID-19 obliga a tomar medidas extraordinarias. Desde hace varias semanas, diferentes profesionales vienen solicitando como miembros activos del Colegio de Profesionales de Nutrición de Costa Rica que se tomen acciones en función de adaptar, modificar o eliminar el artículo 115 del Código de Ética de ese colegio, el cual les prohíbe dar consulta virtual. Lo único que se puede hacer es que usted puede decir que es asesoría nutricional. Y yo, pero bueno, entonces con solo que diga eso ya cambia. Y me dice, sí, con solo que diga eso. Ok. A los 2 días manda el colegio una guía para el manejo de pacientes vía online, en donde expresamente, y vienen una serie de contradicciones, nosotros los nutricionistas estamos llamados a atender a la ciudadanía y en este momento somos una pieza fundamental para poder brindarle salud a la gente y que de esta manera entonces podamos ser un soporte importante y estamos llamados a acatar todas las medidas del Ministerio de Salud en los que nos encontramos. Pero no pueden dar consulta online. Entonces fue como un balde de agua fría. Ellos alegan que esta medida los ha obligado a realizar despidos, pues el colegio solo les permite hacer asesoría nutricional de manera remota, sin que esto incluya la prescripción de dietas. El acto de nutricionista implica mediciones y nosotros cuando elaboramos esa guía, años atrás, en las mediciones se le dice al paciente, vea, agarre la cinta, se mide en este punto acá, se mide en este punto acá, anota, use una báscula que esté calibrada y listo. Con eso ya nosotros tenemos para poder trabajar. Y lo otro que nos prohíben es poder enviar dietas. O sea, dietas se refiere a una prescripción. Melissa, por ejemplo, tiene diabetes tipo 2 y ella necesita una prescripción específica de carbohidratos, proteínas y grasas. Eso no lo podemos hacer. Simplemente no lo podemos hacer. Entonces ellos empiezan a decir, ustedes pueden hacer educación nutricional. ¿Y qué es educación nutricional? Es hablar lo que quieran, pero no pueden hacer absolutamente nada que implique tratamiento. Ante la consulta de Costa Rica Noticias en el Colegio de Profesionales de Nutrición enviaron la siguiente respuesta. Es importante aclarar que el colegio no está prohibiendo usar vías virtuales para que los profesionales en nutrición puedan comunicarse con sus pacientes. Lo que establece el Código de Ética es que la consulta virtual no se puede realizar, pues técnicamente se requieren de acciones presenciales para poder brindar recomendaciones y planes de alimentación de manera adecuada.
Estos nutricionistas señalan que varios colegios profesionales de la salud del país ya han adoptado la opción de telemedicina y que incluso la Caja Costarricense del Seguro Social lo realiza con sus pacientes. Por esta razón piden que el próximo martes en junta directiva del colegio se tomen medidas para poder autorizar este método de forma temporal debido a la crisis del COVID-19. Insisten en que en muchos otros países es muy común el uso de plataformas virtuales para la atención de pacientes en materia nutricional. La Sala Constitucional reafirmó la legalidad del salario escolar. El máximo ente determinó que no violenta ningún principio constitucional o derecho fundamental. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia rechazó una acción del exdiputado Otto Guevara Gut contra el salario escolar pagado en el sector público. El máximo ente determinó que no violenta ningún principio constitucional o derecho fundamental. La Sala estableció que el salario escolar tiene su origen en el acuerdo de la Comisión Nacional de Salarios para la fijación de los salarios mínimos para el segundo semestre del año 1994. Guevara acusaba que la entrega de este dinero violenta una serie de normas y principios constitucionales como el de igualdad, proporcionalidad y legalidad, al haber sido creados por órganos y mediante procedimientos que a su criterio resultan ilegítimos. Este caso fue muy particular, pues los magistrados propietarios de la Sala Constitucional se inhibieron de conocer esta acción, dado que como funcionarios públicos reciben el salario escolar. Por el mismo motivo, también se inhibieron 4 de los 10 magistrados suplentes que actualmente están nombrados en la Sala. Al final, la labor fue del magistrado Fernando Castillo Víquez, presidente de la Sala Constitucional, para conocer el asunto y, en vista de ser el único magistrado titular, presidir el tribunal. Para los sindicatos, en este caso, la razón y la justicia triunfaron a favor de la clase trabajadora. Es un derecho de la clase trabajadora asalariada del sector público este fallo contundente que es unánime del Tribunal Constitucional de la República tiene que dar por zanjada de manera definitiva esta discusión. Aquí debe acabarse porque siempre estuvimos claros que se trataba de un reajuste salarial diferido en el tiempo durante muchos semestres a lo largo de varios años. Estamos de verdad muy contentos en ANEP de que este fallo haya salido como tenía que ser. Este fallo pondría fin a una serie de discusiones que se han venido dando en los últimos meses con respecto a la legalidad del conocido salario escolar. Luego de la entrada en vigencia del matrimonio igualitario, la diputada del Partido Unidad Social Cristiana, María Vita Monge, considera que el siguiente paso debe ser el proyecto de ley para declarar a Costa Rica un Estado laico. Luego de la entrada en vigencia del matrimonio igualitario, la diputada del Partido Unidad Social Cristiana, María Vita Monge, considera que el siguiente paso que debe darse es el proyecto de ley para declarar a Costa Rica un Estado laico. Se trata del proyecto de ley 21.380 que se presentó a la corriente legislativa en mayo del 2019. Esta iniciativa propone modificar los artículos constitucionales que establecen a la fe católica como la religión oficial del país. El expediente 21.380 es el proyecto sobre Estado laico en Costa Rica. Nos pone en igualdad de condiciones a todos los costarricenses. Todos somos iguales ante la ley, dice la Constitución Política, y creo que eso es una deuda que tenemos con muchísimos costarricenses acá y que desde la Asamblea Legislativa seguiremos dando esa lucha. El proyecto ya es conocido por los diputados, quienes tienen opiniones divididas respecto al tema. Creo que la situación en el país siempre ha funcionado bien como está ahora. Como le digo, el proyecto anterior que yo conocí no era un Estado laico, sino era un Estado ateo, que es otra cosa, ¿verdad? Creo que debe haber un respeto por las creencias y confesiones de cada uno. Este proyecto contó con el apoyo de 20 legisladores del PAC, el PLN, el PUS y del PINC cuando se presentó en mayo del 2019. La comisión que analiza si Casa Presidencial accedió o no a datos confidenciales de los costarricenses retomará la investigación el próximo mes de junio.
Los diputados acordaron ampliar por 6 meses el plazo para que la comisión que investiga el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAD, pueda concluir su labor. Esta comisión se suspendió por las medidas sanitarias tras la pandemia generada por el COVID-19 y quedaron pendientes diversas comparecencias. Hay audiencias pendientes del Ministerio de Planificación por concluir, muy pocas, y creería yo que en la estrategia lo que sigue para continuar con la contundencia de qué sucedió con el decreto es finalizar las audiencias de Mideplan para darle seguimiento a otros actores. Muy probablemente combinemos una que otra entre las personas que trabajaban o funcionaban en esta unidad de análisis de datos, la unidad presidencial. La prórroga de esta investigación contó con el apoyo de 47 legisladores, incluyendo de la fracción oficialista. Estamos a favor de la extensión del plazo, era una investigación que apenas estaba iniciando y como lo hemos dicho siempre, queremos que se aclaren todas las dimensiones de este caso, que se discuta con seriedad técnicamente sobre lo que implica la ciencia de datos en la toma de decisiones de política pública y queremos que ese sea el tema central de esta discusión y por eso estamos de acuerdo en que esta investigación continúe. El pasado 28 de febrero, la Fiscalía General allanó la Casa Presidencial como parte de una investigación por la creación de la Unidad de Análisis de Datos. Los diputados rechazaron dispensar de todo trámite el proyecto de ley que propone arreglos para pago para quienes alquilan vivienda o locales comerciales y vieron afectados sus ingresos por la pandemia. Ahora esta iniciativa deberá someterse a un proceso más extenso que pasará por una comisión antes de llegar al plenario legislativo. Luego de 2 votaciones, el plenario rechazó la moción que buscaba dispensar de todo trámite al proyecto de ley que plantea una moratoria de 3 meses en el pago de alquileres tanto de viviendas como de locales comerciales. Así las cosas, el proyecto deberá pasar a una comisión legislativa y ser sometido a consultas antes de llegar a la votación en el plenario. Lamento que la Asamblea Legislativa no esté comprendiendo esa urgencia que tienen las y los costarricenses sobre el pago de sus viviendas en medio de una pandemia y de una situación como esta. ¿Cuánto puede retrasar ese proceso? Empezando porque ni siquiera se ha designado comisión, luego la designación a la comisión podrá llevar sus trámites internos de publicación, designación de subcomisión, es decir, digamos que poniéndole demasiado ímpetu en el trámite podrían ser unos 6 meses y respecto a lo largo pues podrían ser años, entonces claramente hay una forma de no darle relevancia a este tema. De los 26 votos en contra de acelerar este proceso, 13 fueron de la bancada de Liberación Nacional, quienes insisten en que se debe revisar el texto, pues mantienen dudas. Nosotros consideramos que el proyecto es importante, pero que debe también trabajarse un poquito más. Y eso requiere que vaya a una comisión y que en la comisión pues también las y los compañeros aporten para construirlo en mejores condiciones. Aquí no se trata, por lo menos desde mi punto de vista, de dilatar esta discusión. Lo que estaba hoy en la palestra era determinar si se dispensaba de trámite el proyecto o no. Al final se decidió por una mayoría que no, pero eso no, digamos, es un obstáculo para avanzar. Me parece que es uno de los temas que hay que abordar a muy corto plazo. El proyecto de ley plantea que si el inquilino perdió el 100% de sus ingresos por la pandemia, el propietario deberá acordar una moratoria total o parcial del pago del alquiler. En los casos que la reducción de los ingresos familiares es de un 50% o más, el pago será por la mitad en un periodo de 3 meses, mientras que si la reducción es entre el 20 y el 50%, el contrato sería según el grado de afectación. Estos acuerdos se harían únicamente para los inquilinos que demuestren que sus ingresos fueron afectados por la pandemia. Unos 68 técnicos de la empresa privada y del Instituto Costarricense de Turismo prepararon en tan solo 10 días los 14 protocolos de turismo que implementará el sector para recibir a los turistas nacionales y foráneos en los próximos tiempos. Con el fin de reabrir los sitios turísticos del país afectados por la pandemia COVID-19, el Instituto Costarricense de Turismo, ICT, junto con la empresa privada, prepararon 14 protocolos sanitarios, indicó la ministra de Turismo, María Amalia Revelo. Prácticamente en 10 días tenemos 12 protocolos. Estos protocolos para turismo se han trabajado de forma conjunta, fines de semana hasta las 5 de la mañana, con el sector privado. Y nos sentimos muy complacidos de que ya tengamos estos protocolos, que por supuesto estamos seguros que será cuando el ministro de Salud indique que podamos abrir.
El director de gestión turística del Instituto Costarricense de Turismo, Gustavo Alvarado, enfatizó que los protocolos elaborados son fáciles de implementar. Alvarado detalló que fueron pensados en generar el menor costo económico a las empresas que ya atraviesan problemas económicos. El día de hoy podemos decir que tenemos casi el 100% de los protocolos debidamente aprobados y publicados como tal. Es un logro y es un éxito producto nuevamente de la labor concreta entre el sector público y el sector privado. Entre los protocolos que prepararon se encuentra el de las empresas gastronómicas, actividades recreativas, agencias de viajes, tour operadoras, rentacars, congresos y convenciones, también el transporte aéreo y acuático, el transporte turismo y el turismo de bienestar. El protocolo de las empresas de hospedaje fue el primero en iniciar. Este martes 26 de mayo regresó el ciclo de capacitaciones con el sector de actividades temáticas y turismo de aventura. A esta hora hacemos una pausa comercial. Siga con nosotros en 24 horas en Noticias. Ya volvemos. 5 mujeres que vivieron en la Pampa Guanacasteca. El trabajo de la mujer en las haciendas era específicamente el de ser cocinera. De las grandes haciendas donde servían como criadas. En ese tiempo eran unas mujeres que realmente se sentían orgullosas de lo que ellas eran. Mujeres de altura. Vea este documental el jueves 28 de mayo a las 10 de la noche. En 13, Costa Rica Televisión. ¿Cómo prevenir el envejecimiento cerebral? Ese es el tema que tenemos para usted. No se lo pierda mañana en este Café Nacional con consejos valiosísimos. A las 8 de la mañana los esperamos por 13 Costa Rica Televisión. Costa Rica, una voz que entona un canto libre y la esperanza. Continuamos con más información en 24 horas en Noticias. Gracias por informarse en nuestra primera edición de Costa Rica Noticias. La Comisión para Promover la Competencia, Coprocom, dio luz verde a una empresa nacional para que importe azúcar. Esta posibilidad surge luego de resolver un diferendo entre la compañía La Maquila Lama y Laica. Los consumidores podrían beneficiarse de esta disposición con mejores precios, calidad y servicio. Tras una denuncia presentada por la empresa costarricense Maquila Lama en contra de la Liga Agrícola Industrial de la Caña Laica por prácticas monopolísticas, la Comisión para Promover la Competencia Coprocom le ordenó a Laica suprimir las prácticas anticompetitivas para comercializar azúcar en el territorio nacional. Precisamente sobre este tema, el gerente general de Maquila Lama, Juan Carlos Sandoval, señaló que con este fallo los consumidores pueden decidir el tipo de azúcar que quieren consumir y además tendrán mejores precios. Le está diciendo a Laica que tiene que permitir la competencia, que puede haber azúcar importado, azúcar nacional. El consumidor es el que va a tomar la decisión, no va a poder coartar ni condicionar la compra de azúcar nacional o tratar de menoscabar los beneficios del consumidor. Esto viene a emparejar la cancha, poniendo en igualdad de condiciones el azúcar importado como el nacional, y esto se transmite en mayor elección del consumidor. Hay competencia. El consumidor va a recibir mejores beneficios en calidad, precio, servicio. Según Coprocom, las repercusiones fueron para el consumidor final, que vio disminuidas las posibilidades de encontrar opciones que se ajustan al presupuesto y calidad. En agosto del 2016, la Maquila Lama denunció a Laica por presionar a comercios mayoristas del país para que retiraran de sus góndolas el azúcar Mr. Máximo, el cual es distribuido por esta compañía. La importación de azúcar en Costa Rica tiene que pagar un arancel del 45%, más un impuesto de 1% y adicionalmente fue fijada una medida antidumping de 3,67% en el 2017.
Esto hace que Costa Rica sea el segundo país en Centroamérica con la carga impositiva a la importación de azúcar más alta de la región. Actualmente el país importa 11.000 toneladas de azúcar, es decir, un 5,6% del consumo nacional. En Costa Rica Noticias intentamos tener una versión de Laica durante toda la mañana. Sin embargo, se nos indicó que hasta mediodía aproximadamente emitirían un comunicado de prensa. Este miércoles le presentamos una nueva sección del Mercadito Virtual para que usted conozca cuáles son los productos que ofrecen los pequeños emprendedores del país y los apoye en medio de la crisis. El INA presenta la sección Mercadito Virtual. Hola, mi nombre es María Pía Gutiérrez, nutricionista de Pía Nutrición. Soy nutricionista y ofrezco los servicios de consulta privada. Me ubico en el Hospital Cima, en la Torre 2, en el segundo piso. Y tengo una maestría en nutrición deportiva. Mi énfasis son deportistas de alto rendimiento, deportistas amateur, enfermedades gastrointestinales como son el síndrome de intestino irritable y lo que es el manejo de hacer las paces con la comida, que es todo lo que es el mindful eating o alimentación consciente e intuitiva. El INA te presentó la sección Mercadito Virtual. Este miércoles en nuestra sección Animales en Libertad le mostramos al cangrejo ermitaño. Es muy activo por la noche, la cual aprovecha para desplazarse y buscar carroña para alimentarse. La sección de Animales en Libertad llega a ustedes gracias al ICT. Le presentamos al cangrejo ermitaño. Su nombre se debe a que utiliza la concha de algún molusco para habitarla sin ninguna compañía. Existen más de 1.100 especies de cangrejos ermitaños marinos y terrestres, aunque la mayoría son acuáticos. A pesar de ser un crustáceo, tiene un abdomen blando, lo que lo hace muy vulnerable ante los depredadores y por eso busca refugio y defensa en las conchas vacías de los moluscos. Siempre que ingresa a una concha, se cerciora de poder retraerse en él y sostenerla con la parte superior de su cuerpo al caminar. A medida que el cangrejo aumenta su tamaño, abandona la concha y busca otra más grande. Algunas especies de cangrejo ermitaño pueden utilizar corales, madera o piedras en vez de concha. El ICT le presentó la sección Animales en Libertad. Vamos al plano de las noticias internacionales. Las medidas del gobierno para enfrentar la pandemia motivó protestas en Ecuador, donde ya se han perdido más de 150.000 empleos. Un desafío a las restricciones por el nuevo coronavirus en Ecuador. Sindicatos y otros grupos marcharon el lunes en varias ciudades del país en protesta por las últimas medidas del gobierno para enfrentar la pandemia. El movimiento obrero, el movimiento estudiantil, el movimiento de mujeres no tomemos las calles en rechazo de este paquetazo económico que hoy pretende el gobierno implementar. Ahora se ha aprovechado por esta crisis donde los hombres y las mujeres no podemos salir. Sin embargo, le estamos demostrando nuevamente al gobierno de Lenín Moreno que nuestros derechos vamos a defender y estamos aquí en las calles. Para enfrentar la crisis económica y ahorrar unos 4.000 millones de dólares, el presidente Lenín Moreno ordenó cerrar embajadas, reducir el personal diplomático y eliminar empresas estatales. Redujo el 25% de la jornada laboral de los servidores públicos y con ello descontó el 16% de los ingresos.
El temor al contagio, no señor, no tenemos por qué. Al contrario, tenemos el temor del hambre que va a vivir nuestros compañeros, cientos de familias que se quedan en el desempleo. Además, el Congreso ecuatoriano aprobó una ley que prevé la reducción de hasta 50% de las horas de trabajo y recortes de hasta 45% del salario. Desde que el 29 de febrero se detectó el primer caso de COVID-19 en Ecuador, el Estado ha perdido unos 8.000 millones de dólares a causa de la paralización de actividades. Moreno, en su informe del tercer año de gobierno el domingo, señaló que desde que se activó la emergencia sanitaria por la pandemia se han perdido 150.000 empleos. Bajo supervisión policial y sin registrarse incidentes, unas 2.000 personas marcharon en Quito. Los manifestantes usaban mascarillas y respetaron el distanciamiento recomendado. El virus ha provocado más de 37.300 contagios, incluidos 3.200 muertos. Las autoridades también reportan unos 2.020 fallecidos, probablemente por la COVID-19. En plena crisis por el coronavirus en Venezuela, falta de todo. No hay agua, gas, gasolina y hasta la televisión. Los venezolanos deben armarse de paciencia enfrentados a una escasez que se agrava con la pandemia de COVID-19. Qué rudo, no hay agua, no hay gas, no hay gasolina. El directivo lo quitaron. Bueno, estamos bien jodidos, pan. El decreto de confinamiento a mediados de marzo coincidió con el comienzo de una gran escasez de gasolina en el país petrolero. Para conseguir abastecerse es necesario que decenas de vehículos hagan fila, a veces desde medianoche, en espera de una hipotética llegada de combustible en las estaciones de servicio. En Caracas, un litro se vende hasta en $3 en el mercado negro, un precio astronómico comparado con el de la estación de servicio, donde resulta casi gratis por el monopolio estatal. Bueno, últimamente, los primeros días sí se me hacía un poquito incómodo, pero ya últimamente todos estos días he estado tratando con el coronel, mostrándole mi caso y eso, y he podido echar 2 veces al día, a la semana, pues disculpa. Y como te dije, he tenido el chance porque me han dado ese chance a mí, porque son muchas personas que quedan afuera y es imposible echar gasolina. El presidente Nicolás Maduro responsabiliza de la debacle a las sanciones de Estados Unidos que buscan impulsar su salida del gobierno. Analistas y opositores afirman que es por corrupción y la falta de inversión. Un poco más lejos, en la zona de clase media de Bellomonte, esta fila se repite, pero es para adquirir agua potable. El día a día, mijo, pagando para que me carguen el agua. Pago a veces $10 por 5 pipotes de agua. Cada 8 días hay que pagar para que carguen el agua. Y ahorita, bueno, que ahorita estas cisternas que están trayendo, y mira, ya ves la cola, la gente como está. Hay unos que tenemos para pagar, a otros que no tenemos, y ya bueno, así estamos, la situación está así. Y a todo eso hay que sumarle la crisis política. En el último episodio de la lucha entre Washington y Maduro, el grupo de televisión satelital DirecTV, propiedad de la compañía estadounidense AT&T, dejó de prestar servicio a Venezuela la semana pasada debido a las sanciones impuestas por el gobierno de Donald Trump. Cuando voy a ver mi programa, está cortado el DirecTV. ¿Culpa de quién? Sabrá Dios, porque nadie tiene la culpa. Nadie tiene la culpa de la gasolina, nadie tiene la culpa del gas, nadie tiene la culpa de nada. No somos nosotros, aquí lo que estamos sufriendo es el pueblo, más los niños. Venezuela ciertamente vivió días mejores, en gran parte gracias al petróleo, pero la caída de los precios del crudo y las sanciones estadounidenses se han hecho sentir. Su Producto Interno Bruto se contrajo más de la mitad en 6 años y la hiperinflación llegó a 9.585% en 2019. Una villa de 3.000 habitantes fue aislada totalmente en Argentina luego de convertirse en foco de contagio del COVID-19. Bloqueo de un barrio popular en la periferia de Buenos Aires por el nuevo coronavirus. Las autoridades cercaron el lunes las calles de Villa Azul, un asentamiento informal ubicado a las afueras de la capital argentina, que se ha convertido en foco de contagio de COVID-19. En la localidad de 3.000 habitantes, que estará cerrada los próximos 15 días, se confirmaron 84 contagios, mientras otros 100 están en estudio. Me da que no podemos salir, no somos dueños de salir a comprar, no podemos ir a buscar el pan, nada, ¿viste? Por lo que me dijeron que no podemos salir. No sé, me da una sensación que estamos presos acá adentro ahora, ¿viste? Varios vecinos señalan una cancha de fútbol donde se organizan campeonatos como el lugar donde se inició el brote de coronavirus en Villa Azul.
Y la canchita fue uno de los problemas, pensamos todo, ¿no? Porque se jugaba mucho la pelota acá. Parecía que había una fiesta, ¿viste? Todo el día. Empezaban de la mañana hasta la madrugada. Villa Azul es uno de los 1.800 asentamientos con casi ningún servicio público que albergan más de 3 millones de personas en la periferia de Buenos Aires. En estos barrios es prácticamente imposible respetar el distanciamiento social por el hacinamiento. A la amenaza de COVID-19 se suma la pobreza. Las autoridades aseguran que entregarán alimentos, medicamentos y elementos de limpieza, desinfección e higiene personal a todos los vecinos, pero muchos no lo saben o desconfían. Vengo a preguntar a ver si van a hacer comida en los comedores y me dijeron que no se pueden hacer. No tenemos con qué alimentar a nuestros hijos. Nosotros no tenemos. La capital y la provincia de Buenos Aires concentran el 80% de los más de 12.000 contagiados en el país, de los cuales más de 460 fallecieron. Así recomienza su vida María Rosario Fernández después de vencer al coronavirus en una unidad de cuidados intensivos. Al Hospital Gregorio Marañón en Madrid siguen llegando los enfermos. Mientras Laura García Montes atiende a María Rosario Fernández, una sobreviviente de COVID-19 que ingresó a la clínica el 6 de marzo, antes de que las infecciones se dispararan en España. Como muchos pacientes, estuvo profundamente sedada e intubada hasta que pudo respirar por sí misma. Pensaba morir. Había ratos que me ahogaba tanto que no reaccionaba. Hay que les ataca menos y enseguida se cura. A lo mejor está en un mes. Yo llevo 2 meses y lo que me quede. Porque todavía no me han curado. Salió de la unidad de cuidados intensivos, pero para alcanzar la recuperación completa requiere una gran rehabilitación. Las largas estancias en la unidad de cuidados intensivos dejan a los pacientes con secuelas como desgaste muscular, debilidad respiratoria y problemas cognitivos como dificultades para hablar, pérdida de memoria o ansiedad. Rosario ha progresado mucho, ya puede sentarse y empezar a comer. Son personas que al haber estado mucho tiempo inmovilizadas y ventiladas, muchos han tenido traqueotomía, entonces eso les genera también complicaciones, muchas secreciones, el pulmón ha perdido un poquito esa función que tenía antes, entonces digamos que ahora les reenseñamos a respirar un poquito mejor. Con la rehabilitación se busca que los pacientes tengan la menor cantidad posible de secuelas. Nuestro objetivo es que luego vuelvan a su vida como era antes, aunque va a costar un poquito, es con trabajo. Queremos ponerles de pie, que aguanten sentados sin que se mareen o sin que se caigan. Es que ahora no me tengo de pie. Tengo que hacer mucha rehabilitación para poderme valer. Y luego ya atender a mi hijo, que está soltero, y aunque tiene 50 años, pero también necesita que le eche una mano. Y llevar la vida normal, llevar una vida normal. Rosario puede utilizar nuevamente sus manos y está aprendiendo a usar cubiertos. Como ella la movilidad de las manos ya la ha recuperado, con ella trabajamos el manejo de los cubiertos, pues los botones, como se veía que estaba haciendo para que pueda volver a vestirse, trabajamos con cuerdas para que pueda volver a abrocharse, todo lo que sea ya más funcional, más que de la movilidad propia que ella ya la ha conseguido. Los médicos afirman que muchos pacientes están perdiendo la autonomía y capacidad de volver a manejar las manos como lo hacían antes. No saben si se debe a la debilidad muscular o a problemas neurológicos que están viendo en pacientes que han pasado la COVID-19. Hasta aquí la información en 24 horas en Noticias. Recuerde que tendremos muchos más detalles en nuestra edición al mediodía y a las 7 de la noche también con la edición estelar de Costa Rica Noticias. Sígase informando en todos los medios de Costa Rica Noticias, en nuestro Facebook, en nuestro Twitter y quedan en compañía de 13 Costa Rica Televisión. Feliz día, que la pasen bien. Ahora el 13 trae sus mañanas juguetonas renovadas. A las 8:30 de la mañana llega Black Jack con toda su magia para ayudar a los enfermos.
De 9 a 11 de la mañana viene el Maratón de Sésamo, con divertidas aventuras de todos los personajes. A las 11 aparece la pájara Pinta con sus amiguitos para cantar y aprender. Todos los sábados en 13. Costa Rica Televisión. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. El anime y el manga se originaron en Japón y su influencia se ve por todas partes. El cosplay es un pasatiempo en el que los aficionados se disfrazan de sus personajes favoritos de anime y manga. Este grupo encarna héroes que luchan contra gigantes. Y estas son colegialas que combaten el mal. Pero la atracción del cosplay va más allá del simple disfraz, pues quienes lo practican intentan tomar la personalidad de sus personajes. El cosplay es muy popular entre jóvenes en sus 20 años. Puedo convertirme en alguien completamente diferente de mi ser normal. El gran atractivo es intentar convertirme en un personaje que adoro. Ikebukuro es uno de los principales centros urbanos de Tokio. Es conocido por sus tiendas especializadas en cosplay. Esta tienda, por ejemplo, vende una peluca en más de 600 variaciones de color. Otras tiendas se centran en disfraces y complementos. Hasta hace poco, los aficionados al cosplay hacían todo ellos mismos a mano. Hoy se puede comprar casi todo lo que necesiten en las tiendas. Hay incluso estudios de fotografía solo para cosplay. Cada cabina recrea mundos diferentes de animación y escenarios de gran realismo para los retratos de cosplay. Esta es Yuki. Ella visita a menudo Ikebukuro para comprar cómics. Y cuando no trabaja, Yuki suele quedarse en casa dibujando ilustraciones de anime. Es cierto, creo que se puede decir que, en efecto, soy muy tímida. Siempre me siento muy incómoda cuando me encuentro con alguien por la primera vez. Por sugerencia de una amistad, Yuki se armó de coraje y probó el cosplay. Creí que iba a ser muy difícil para mí, pero en realidad resultó muy fácil. Me di cuenta de que lo mejor era no pensarlo mucho y seguir adelante y hacerlo. Yuki había decidido ser más activa, salir y conocer gente nueva. Ahora está a punto de asistir a su segundo evento de cosplay y ha venido a Ikebukuro a comprar un disfraz. Aquí está. Esto es lo que busca. ¿Quiere probarlo? No tardó nada en encontrar el disfraz de su personaje elegido. El reto es sentir que realmente te has convertido en el personaje. Normalmente uso ropa muy simple, pero ahora estoy aquí en esta falda y estas cosas que nunca llevaría en mi vida diaria. Lo bueno del cosplay es probar personalidades completamente diferentes a la propia. Ella ha escogido una guerrera de una animación de ciencia ficción.
El sitio del evento está lleno de cosplayers. Aquí está Yuki y parece un poco nervioso. Hoy mi objetivo es tomarme fotos con gente que no conozco.